Prendanme las luces ahí, familia, que Yahweh los bendiga. Que Yahweh bendiga a esta Keilah, a los que están presentes. Que Yahweh bendiga también a los que están en Facebook Live, YouTube Live, en las redes también. Que el Eterno los bendiga. Hoy estamos todavía celebrando nuestra fiesta de Sukkot. Hoy les voy a traer un poco de historia, familia. Hoy el mensaje es un poco fuerte, pero el Eterno lo ha puesto en mi corazón para que sepamos cuál es la historia revelada a través de la Torá, no revelada a través de lo que el mundo cree, ni lo que YouTube cree, ni lo que están allá afuera que no conocen el pueblo del Eterno. Hoy les quiero hablar, familia, el pacto eterno con Israel y el conflicto espiritual con Palestina. Hoy vamos a enderezar muchas preguntas y muchas ideas, porque el Eterno está trabajando de una manera que Él está trabajando y porque Él ha prometido ciertas cosas. Dice en Génesis, Bereshit 12:2, dice en la palabra: y haré de ti una nación grande, dice Yahweh, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, dice el Eterno. El llamado de Abraham. La historia del pueblo del pacto comienza cuando Dios llama a Abraham en medio de una tierra pagana. En aquel tiempo, familia, las naciones adoraban ídolos, pero el Eterno eligió a un hombre para revelar su propósito redentor. Dios no escogió a Abraham por mérito humano, sino por su soberanía, porque eres Yahweh. Tenemos que entender que lo que está pasando hoy es parte profético del reloj de Dios. Hoy, en esta noche, entra mañana a pueblo Israel y se firma el plan de paz profético. Vamos a ver quién es el antimashiach. Muchos dicen, ciertos personajes, esperen que Dios lo revele. Ya sabemos que cuando entra en este pacto, es el pacto del mundo, no del pacto de Dios. Es un pacto temporal, porque el pacto del hombre es así, pero el pacto de Dios es eterno. Él no escogió a Abraham por mérito humano, sino por su soberanía. El pacto que nace en Ur de los caldeos se convierte en el eje de toda historia bíblica. Un compromiso divino que trasciende generaciones y que aún hoy define el curso de las naciones de este tiempo. En Génesis 12:1 dice: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, le dijo Yahweh. Ahora, a muchos hoy el Eterno le está diciendo: sal de tu tierra, sal del lugar pagano, sal de donde no tienes que estar metido. El Salmo 1 aplica en tu vida todos los días, familia. Tenemos que tener cuidado en donde estamos caminando y a donde vamos y en donde visitamos también. Sal de tu tierra, de tu parentela, dijo Yahweh. Este mandato fue más que una invitación a viajar. Fue el comienzo de una separación espiritual.
Dios apartó a Abraham del sistema del mundo para establecer una línea santa, un pueblo que portará su nombre y su palabra para siempre. Dios está hablando a su pueblo. Abraham mirando el cielo y las estrellas, mientras la voz de Dios le promete una descendencia innumerable. Por eso que hoy en día dicen que Abraham es el padre de la fe. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El pacto es sellado por sangre. El Eterno confirma su promesa con un pacto profético, un sacrificio que prefigura la alianza eterna. En Génesis 15, Abraham prepara los animales y el fuego divino pasa entre las partes, sellando así el pacto con Dios mismo como garante. No fue un contrato malo, familia, fue un juramento celestial. Este acto profético representaba que si el pacto se rompía, Dios mismo cargaría con la consecuencia, algo que se cumplirá siglos después en el Mesías, quien derramaría su sangre por el nuevo pacto. Isaac y Jacob, la continuidad de la promesa. El pacto pasa de Abraham a Isaac, a Jacob. Dios se revela a cada generación, familia. Dios reafirmando su propósito. Estamos ya en los tiempos finales de esta generación. En Génesis 26, 24 dijo: no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. A Jacob, Dios cambia su nombre por Israel, establecido la identidad espiritual de un pueblo destinado a reflejar su gloria. Desde ese momento el nombre Israel representa no solamente una nación, sino una posición espiritual. Aquel que lucha con Dios y prevalece bajo su gracia. Jacob luchando con el ángel, un amanecer dorado al fondo que simboliza la victoria espiritual del pueblo del pacto. Israel no es solamente la nación simple. Israel es la nación de Dios. Israel es el pueblo de Dios, familia. Si tú visitas a Israel, estás entrando en un lugar santo. El mundo hoy lo ve diferente por tantas cosas que está pasando, pero Dios ha permitido esto porque hay muchos que todavía no conocen a Dios. Dios libera a su pueblo de Egipto, los lleva al monte Sinaí, allí entrega su Torá, sus 10 mandamientos, la instrucción divina que define la vida del pacto. La Torá no fue dada para esclavizar, familia, sino para liberar al hombre de los caos del pecado. Es el manual de la alianza entre el Creador y su pueblo. Moisés actúa como un mediador y el pueblo responde: todo lo que Yahweh ha dicho, haremos y obedecemos, dijo Moshe. Éxodos 24:7. Escríbanlo, porque aquí Dios les va a hablar a través de muchos de manera diferente.
En ese momento, familia, Israel se convierte oficialmente en la nación santa del Eterno. Cuidado, los que hablan contra el pueblo de Dios. No le va bien en la vida. El monte Sinaí cubierto de fuego y nubes, Moisés sosteniendo las tablas del pacto. El pacto de Dios es eterno. Los mandamientos de Dios son eternos. Nunca los cambió después que los dio. ¿Por qué muchos hoy ni los obedecen? A lo largo de la historia, Israel ha sido disciplinado, exiliado y restaurado por su falta de obediencia. Y los hemos visto constantemente, no solamente con Israel, con el mundo que no conoce a Dios también. Triste, hay lugares en el mundo que están bajo el pacto del diablo y Dios nada que ver. Mira esos países que están estripando su pueblo. No los menciono por aquí porque no quiero que me coman odio. Pero ustedes saben cuáles países son. Acabando con un pueblo a través de un dictador satánico. Porque esos son los dictadores que están llenos del diablo, no están llenos de Dios. Pero se quieren controlar el pueblo completo a su manera y no quieren dejar el poder del diablo porque creen que están ahí para siempre. Pero tengo noticias para los pueblos que están bajo la dictación que no es de Dios. Tu libertad viene. Yeshua está en control. A lo largo de la historia, Israel va a ser restaurado. El pacto nunca fue anulado ni va a ser anulado. El salmista lo declara con claridad en el Salmo 89, 34. No quebrantaré mi pacto, dice Yahweh, ni mudaré la palabra de mis labios. Quiere decir que está constante con lo que él dijo, se va a cumplir. Este pacto no se sostiene por mérito humano, sino por la fidelidad de Dios de Israel. El enemigo ha intentado borrar a Israel del mapa porque sabe que si logra destruir el pueblo del pacto, podrá detener la manifestación del plan redentor. Pero el Eterno ha prometido que Israel permanecerá mientras exista el sol, la luna y las estrellas. Jeremías 31, 35, 36. Ojo con los que caminan contra el pueblo de Dios, porque hay muchos que están posteando cosas que nada que ver con el pueblo de Dios. Muchos que dicen que caminan en la palabra, en la Torá, pero el espíritu de hipocresía está en sus almas. Hoy Dios se tiene que levantar, porque Dios le va a hablar a estas personas que están a través contra el pueblo de Israel, porque todos que están aquí en esta Keilah representan a Israel. ¿No es así, familia? Porque que no representa a Israel y está sentado en un lugar nada que ver con la unción de Yahweh. Así que cuidado cómo caminan y hablan y piensan. El cumplimiento de este pacto en el Mesías Yeshua, el pacto alcanza su plenitud. Él vino a confirmar lo que el Padre prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. El apóstol Pablo declara: ¿y vosotros sois de Cristo? Ciertamente linaje de Abraham sois, y heredero según de la promesa. Está en Gálatas 3:29. Esto no significa que la iglesia reemplaza a Israel, sino que los gentiles son injertados en el mismo libro del pacto. Romanos 11. Quiere decir
que yo y tú, que somos gentiles y no vivimos en Israel, somos injertados al pacto porque caminamos con el Dios de Israel. ¿Y entienden cómo es las cosas, familia? Abraham no era israelita, Abraham era de Ur. Moisés no era israelita, Moisés nació en Egipto. Imagínense, en Egipto, el lugar de las ataduras espirituales. Hoy hemos salido de Egipto, Dios te sacó de Egipto. Muchos hoy están mirando todavía para Egipto, están mirando para atrás, están mirando para los que todavía nada le pueden hacer en sus vidas de bendición. Siguen buscando el fuego de la esclavitud. Camina con las cosas correctas de Dios para que el fuego de Egipto se apague en tu vida y seas liberado, liberada de las cosas que el Eterno tiene que hacer en tu vida. Dios va a cumplir lo que Él prometió al pueblo de Israel y en su Torá. Está caminando el fuego del Eterno aquí en este momento. Analiza qué te está analizando. Aplicación espiritual. Dios sigue llamando hoy a hombres y mujeres a salir de Babilonia y separarse del sistema del mundo y volver al pacto eterno. Muchos todavía no conocen cuál es el camino. Jeremías 6:16 es el camino que Dios te está llamando a coger. Esto no se trata que aprendiste mal las enseñanzas bíblicas. Se trata que todavía tienes otra oportunidad. El mismo Dios que habló a Abraham llama a su pueblo a caminar en fe, en emuná, en obediencia y en santidad. El pacto eterno no es un recuerdo antiguo, no, es una realidad viva que aún se manifiesta en quienes guardan su palabra y reconocen su Torá escrita en el corazón. ¿Cuántos aquí saben que tienen la Torá, la Biblia, la instrucción de Dios escrito en el corazón? Amén. Y dice en Ezequiel 36:27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice Yahweh, y haré que andéis en mis estatutos. Familia, te está diciendo Yahweh, sus estatutos son sus mandamientos, son sus leyes, son a los que Él está tocando el corazón hoy para que regresen para atrás. El pacto con Israel es la columna vertebral de toda revelación bíblica, familia. Comprender este pacto es comprender el corazón de Dios. Por eso, cada nación que bendice a Israel entre alineación con el propósito del cielo y cada nación que maldice a Israel se opone al mismo Dios que gobierna todos los tiempos. Estados Unidos ha respaldado a la nación de Israel. ¿Cuál es la nación más potente en el mundo? La reprendo en el nombre de Yeshua. La nación bendecida es Estados Unidos. Muchos quieren venir para aquí. Muchos quieren dejar todo para entrar a Estados Unidos, no la China. La China pertenece a los dioses de los demonios, no al Elohim y al Adonai, que se van a enfrentar con él pronto. Tenemos que entender que el Adonai, Dios, Yahweh, Israel, es el que protege a Estados Unidos a través de su bendición. Ahora, Estados Unidos se vira la espalda a Dios y Estados Unidos desaparece de la bendición.
¿A quién tienen Estados Unidos en el plan de paz? Al presidente. Dios está alineando a lo que viene. Dios va a moverse rápido. Cuidado, familia, a los que piensan lo que Dios no quiere que piensen, porque van a estar bajo el juicio de Dios. El mismo presidente de Venezuela, el que murió, el famoso Chávez, cuando Dios maldijo a Israel, él mismo murió de la misma maldición que habló de su boca. Cuidado, familia, estamos en tiempos delicados. Los oídos de Dios están entonados ahora a todas las naciones, porque Él está revisando los corazones. Tristemente, hay muchos que todavía tienen los demonios que no nos dejan pensar lo que es correcto ante Elohim, y van a ser manifestados también. Bien, el pacto con Israel es la columna vertebral de toda revelación en la Torá. Israel, al principio, como todos los países, todas las naciones, hay demonios y hay pecadores, pero Israel es el pueblo, no solamente el pueblo, la nación. Jerusalén del principio es el centro de Yahweh, no lo que el mundo quiere que sea. Él sabe por qué Él escogió a ese pueblo. Ni tú ni yo somos nadie para preguntarle a Dios por qué Israel. No tenemos esa autoridad. Cada nación que bendice Israel entra en alineación con el propósito del cielo. Quiere decir que va a entrar con las bendiciones de Dios. Y cada nación que está contra Israel, escrito está, va a estar bajo maldición. Los enemigos del pacto, esto es fuerte, de Ismael a Palestina. Génesis, Bereshit 16:12. Y será el hombre fiel, su mano será contra todos, dice la palabra, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. El nacimiento de Ismael, el hijo de la carne, para que entiendan. Abraham, el hombre de la fe, recibe la promesa de un hijo, pero movido por impaciencia, escucha la voz de Sara y se une a Agar. En ese tiempo el espíritu de Jezabel, controlador, entró a Sara y la manipuló porque no esperaban lo que Dios iba a hacer. Hay muchos hoy que todavía están en ese nivel espiritual, no esperan en lo que Dios va a hacer en su vida y se mandan sin unción del Eterno y caos cae en su vida. Entonces la voz de Sara se une a Agar, su sierva egipcia. De esa unión nace Ismael, un hijo amado por Abraham, pero no el heredero del pacto. Dios coge los pactos, familia, muy serio. Ismael representa lo que el hombre produce sin esperar el cumplimiento divino. Lo estamos viendo ya, lo estamos viendo hace tiempo. ¿Ve? El ángel de Yahweh le dice a Agar que su hijo será fuerte, será guerrero y su descendencia será numerosa. Sin embargo, también será conflictiva. ¿Quién se acuerda de eso cuando el ángel se lo dijo? ¿Se acuerdan?
De allí surge una línea espiritual paralela, que a lo largo de los siglos intentará sustituir o eliminar el hijo de la promesa. ¿Quién era el hijo de la promesa? Isaac. Ahí está el problema espiritual. Agar, Ismael, alejándose de la tienda de Abraham, mientras el viento del desierto levanta arena sobre el horizonte. Dios cumple su palabra y da a Abraham a Isaac en su vejez, demostrando que la promesa no depende de la carne, sino del Espíritu. Isaac representa la herencia celestial, familia, el linaje por el cual vendría el Mesías. El conflicto entre Ismael e Isaac no fue solo familiar, sino profético. Dos naturalezas luchando, la voluntad humana y la voluntad divina de Yahweh. Gálatas 4:29 dice: más como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. Ya estamos entendiendo lo que está pasando. De Ismael surgen las tribus árabes. Con el paso de los siglos, los descendientes de Ismael se convirtieron en tribus nómadas del desierto, que luego formaron parte del mundo árabe. Estas tribus habitaban desde Egipto hasta el norte de Arabia, bordeando el territorio de Canaán. A lo largo del tiempo, muchas de ellas fueron absorbidas por pueblos como los edomitas, moabitas, amonitas y los filisteos, todos enemigos del Israel bíblico. Ahora viene el bombazo. El mapa antiguo de Israel, mostrando las rutas del desierto, desde Egipto hasta el mar Mediterráneo, con las tribus descendientes de Ismael dispersas alrededor del Canaán. Ese es el mapa antiguo. Los filisteos, los antiguos moradores de Gaza, los filisteos fueron uno de los enemigos más constantes de Israel. Su territorio incluía los 5 ciudades principales. Para los que no conocen y están viviendo de YouTube, vamos a hablarle del tubo verdadero que se llama la Torá. Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. De allí viene la palabra Palestina, derivada del término hebreo Felestín. Los filisteos adoraban a Dagón, un dios mitad pescado y mitad hombre. Imagínense, muchos no sabían esto, pero les voy a dar la historia de la profundidad para que vean cómo este demonio se está presentando. Mitad pez y mitad de hombre, símbolo de poder marítimo, comercio carnal. Mientras Israel servía al Dios vivo, los filisteos representaban la idolatría y la resistencia a la santidad de Yahweh. El conflicto entre David y Goliat fue más que una guerra física, fue manifestada del espíritu filisteo contra el espíritu del pacto. Vamos a ver, familia. Vamos a ver. Cuando un gigante
se entrona bien que Él es el Rey de todo. Y Dios simplemente manda a un medio enanito llamado David a confrontarse con el gigante. Hoy muchos se confrontan con los gigantes y los gigantes los absorben espiritual porque le tienen temor. Pero si caminas en fe, caminas en emuná, caminas con el Dios de Israel, los gigantes se caen. Los filisteos sabían que este gigante era Escamaí, manipulaba el pueblo de Dios. Entonces se ve la guerra. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con una espada, lanza y jabalina. Bien armado estaba este filisteo, aparte de su tamaño. Mas yo vengo a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos. Ya David clamó a Yahweh, el que está atrás de él, y sale adelante de él. Primera Samuel 17:45. David levantando la espada sobre Goliat, con el campamento de Israel al fondo, adorando al Eterno. Imagínense, cuando David entraba en la guerra contra Goliat, su pueblo está orando. ¿A quién? A Yahweh. David simplemente, después que el filisteo tiró su lanza varias veces y no lo cogió, se levantó la ira de Yahweh. Yahweh es calmado para irar, pero cuando Yahweh ira, suena la lanza contra los filisteos en el tiempo cuando utilizó a David. David echó para atrás. David dijo: tú vienes a mí con lanza, con espada, con tus herramientas, pero yo vengo a ti en el nombre de Yahweh. Prepara su piedra en su slingshot. La tira. Cuando esa piedra salió de los bracitos de David, simplemente hubo el Espíritu Santo para guiarla donde tenía que serla, empoderársela a la frente al gigante. ¿Qué pasó? ¡Pum! El gigante echó para atrás. Cuando vengan los demonios contra tu vida y tú reclamas que tú eres hijo de Yahweh y que Yahweh está contigo, los demonios van a echar para atrás. Y esta es una guerra física y espiritual al mismo momento. Gaza ha sido desde la antigüedad un punto de conflicto entre la carne y el espíritu. Fue en Gaza donde Sansón, juez de Israel, fue traicionado por la misma Dalila y llevado cautivo. Pero también fue en Gaza donde Sansón derribó el templo de Dagón, de los famosos dioses, mostrando que el poder de Dios vence incluso en los territorios del enemigo. ¿No fue así, familia? Hombre de Dios, derribado por Jezabel, pero al fin Dios cumple lo que tenía que cumplir. Y clamó Sansón a Yahweh y dijo: Señor Jehová, Yahweh, acuérdate ahora de mí. Y asió a Sansón las dos columnas del templo
y cayó la casa sobre los príncipes y sobre el pueblo que estaba en ella. Está en Jueces 16, 28 al 30. Cuando estaba Sansón en ese tiempo que el Eterno lo puso para proteger a su pueblo, ¿con quién estaba Sansón en guerra? Con los filisteos. Ellos tienen historias de matar niños también, de matar pueblos, de matar familias, de matar a tu familia delante de ti. Esto viene de mucho tiempo atrás, Así Gaza representa la guerra espiritual entre el propósito divino y la resistencia humana. A lo largo de la historia, su nombre ha estado ligado a la violencia, a la idolatría y a la rebeldía contra Israel. ¿Qué pueblo que está contra el pueblo de Dios y contra Dios va a resistir? ¿En dónde está Gaza hoy, familia? Triste, porque han morido a nosotros, nos duele, mueren inocentes. Pero cuando Dios juzga a un pueblo, juzga a todos el que está en el pueblo. Cuando Israel estaba perdiendo la guerra, ¿qué dijo Dios? Hay pecado en el campamento. Y permitió en el mismo campamento de Israel que destruyeran al pecado, no solamente el pecador, a la raíz. Entiendan, nosotros vemos a Dios como amor, pero cuando Dios tiene que hacer algo, solamente Él sabe por qué Él derrumba de raíz no solamente el pecador, raíz, para que la tercera y cuarta generación no se levante. Y Él lo dice en su palabra. Lo dice: las ruinas del templo de Dagón, cubiertas por polvo y fuego, como señal de la victoria divina sobre la idolatría. ¿Y qué pasó? Siguen así igual. Vamos a ver. El profeta Ezequiel declara juicio contra los filisteos por su odio perpetuo hacia Israel. Ezequiel 25, 15, 16. Dice: así ha dicho Yahweh, el Señor, por cuanto los filisteos se vengaron con despecho, destruyendo por vieja enemistad, así dice el Señor Yahweh: he aquí, extiendo mi mano sobre los filisteos. Dios está nombrando a estas personas por su nombre. Él no está diciendo simplemente personita aquí y allá, no. Él te está nombrando como nación. Ese es el peligro que hay. El espíritu que operaba en los filisteos, familia, sigue activo en las estructuras modernas que buscan borrar el nombre de Israel, como Irán. Hoy ese mismo espíritu se manifiesta en movimientos políticos y religiosos que niegan el derecho de Israel a existir. Cuidado. Pero así como dice Yahweh, Dios libró a Israel de los filisteos, también lo librará de sus enemigos modernos. Está hablando de ahora. ¿Cuál es la aplicación espiritual en este mensaje? Todo creyente debe discernir el espíritu de Israel,
la tendencia a hacer las cosas sin esperar la dirección divina de Dios. Ese espíritu genera conflicto, división y violencia espiritual. El pueblo del pacto debe caminar como Isaac, confiando en la promesa y esperando la intervención sobrenatural de Dios. Analiza tu vida hoy. ¿Tú eres del pacto de Dios o eres del pueblo de Ismael? Solo tú sabes. Hoy hay muchos que están atacando en varias maneras sin saber la operación espiritual que hay a través de todo esto. A nosotros nos duele cada vez que matan a un niño, una niña en un país, no importa cuál sea. Pero Dios permite, por algo es. Ni yo ni tú somos nadie para meternos en las cosas que Dios ha permitido. Hoy estamos aquí por la gracia de Dios. Hay que analizar el conflicto entre Ismael y Isaac. No terminó en Génesis, familia, en Bereshit. Continúa en nuestros días hoy, manifestándose en guerras, odios y religiones humanas que intentan suplantar el pacto verdadero. Romanos 2, 28-29 dice: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión lo que hace en la carne, sino que es judío el que lo que es el interior, y la circuncisión es en el corazón. ¿Ya ven la diferencia? El que es la circuncisión en el corazón, teniendo a Yahweh. El enemigo del pacto no es una persona, familia, es un espíritu de rebeldía, de sustitución. Desde Ismael hasta los filisteos y desde las naciones antiguas hasta los movimientos modernos, el propósito de las tinieblas ha sido resistir el plan de Dios para Israel. Pero el Eterno nunca ha perdido una batalla. Y no crea que la va a perder. Porque el que supuestamente dicen que el pueblo de Israel va a ser destruido, completamente borrado del mapa, se le ha olvidado que el que está sobre Israel no duerme y no descansa. Y es la respalda más potente en el mundo. Se llama Yahweh, Sabaoth, el Dios guerrero. El enemigo del pacto no es una persona, sino un espíritu, un demonio. Desde Ismael hasta los filisteos, hasta las naciones antiguas, hasta los movimientos de hoy modernos, el propósito de las tinieblas del mismo diablo es resistir el plan de Dios para mí, para ti. Lo ha hecho desde el principio, cuando confundió a todo el mundo que la Torá ya no está vigente. Imagínate que la instrucción no es necesaria, que los mandamientos de Dios son de hombres. Por favor, despierten, pueblo. El diablo ha cogido su mente. El linaje de la promesa prevalece, porque Dios del pacto vela sobre su palabra y la va a cumplir. Gaza y la historia moderna del conflicto. ¿Por qué aquí, Joel 3, 1, 2? ¿Por qué he aquí en aquellos días, dice Yahweh, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén?
Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Ahí está hablando Yahweh del Amargedón, el valle de Megido, que dice en la palabra que va a meter los anzuelos en las bocas de los reyes del norte y los va a traer contra su pueblo, para que vean que Él es Yahweh, y los va a matar a todos, que la sangre va a correr hasta los bigotes de los caballos llenos en ese lugar, que no van a ver y no le van a poder enterrar a los muertos, porque Él, Yahweh, va a acabar con todos los que van contra su pueblo. Viene pronto. Este plan de paz es el plan del principio del fin. Este plan de paz es un despertar para los que todavía están dormidos en Egipto, los que están atados todavía al espíritu de Gaza. Tienen que despertarse, familia, porque el que va a batallar por Israel no va a ser Israel, va a ser Yahweh. Gaza en los tiempos bíblicos. Gaza fue una de las 5 ciudades principales de los filisteos, familia, y durante siglos sirvió como frontera de guerra entre Israel y sus enemigos. En octubre 7, Dios permitió dormir su pueblo para que entraran de Gaza y exterminar y hacer lo que hoy ha causado el plan de paz. No fue algo de que Israel pudo controlar ni que el mundo controlara. Fue algo que Dios permitió y ciegó a su pueblo para que se cumpliera lo que está pasando hoy. Muchos en Israel estaban celebrando sus fiestas bíblicas, mientras otros que están en Israel, que son los que todavía no conocen a Dios, estaban celebrando sus fiestas paganas. Dios es un Dios de orden. Cuando Dios camina, Él sabe a dónde Él va a tirar su flecha. Tú no puedes estar en un país profanándolo de Él al mismo tiempo. Juicio viene cuando hay situaciones como lo que pasaron en octubre 7. El nombre Gaza significa qué. ¿Quién sabe? Tanto que lo buscan, tanto que leen de los palestinos, no saben qué significa el nombre Gaza. Significa fortaleza, la que revela su papel como el bastión enemigo contra el pueblo del pacto. Los profetas la mencionan varias veces como objeto de juicio divino. Pero 3 pecados de Gaza, Amos 1:6, pero 3 pecados de Gaza, y por el 4º no revocaré su castigo, porque llevo cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Imagínate, Dios mismo te está diciendo lo que está haciendo y lo que va a hacer. En tiempo de los jueces, Sansón derribó sus muros. En los días de los reyes, David y Ezequías los sometieron. En la época de los profetas, su destrucción fue anunciada repetidamente. Un mapa antiguo mostrando Gaza junto al mar Mediterráneo, marcado con fuego celestial descendiendo sobre la costa. Estuvo hecho. Gaza estuvo bajo el imperio Babilonia, Persia y Grecia. Con la caída del reino de Judá, Gaza fue tomada por Babilonia, luego por Persia y más tarde por Alejandro Magno. Ustedes conocen a Alejandro Magno, ¿no? En inglés, ¿cómo se llama? Alexander the Great. Alexander el demonio,
quien la destruyó en el año 332 a.C. Cada imperio que dominaba la región intentaba controlar a Gaza por su ubicación estratégica, una ruta comercial entre Egipto, África y Asia. Pero con cada ocupación, Gaza se convertía en un punto de rebeldía y resistencia espiritual contra Israel. Cuando Roma conquistó la región, Gaza se transformó en un centro pagano lleno de templos a dioses falsos. Quiere decir que nunca quisieron conocer a Elohim. En el siglo IV, después de Yeshua, bajo el imperio bizantino, muchos templos fueron destruidos y reemplazados por iglesias, pero el espíritu de resistencia permaneció. La profecía de Isaías seguía cumpliéndose. Las ciudades filisteas serán desoladas, dice Isaías 14, 29, 31. En el siglo VII, los ejércitos árabes musulmanes conquistaron la región y Gaza se integró al califato islámico. Durante más de 1200 años, la zona estuvo bajo el dominio árabe y luego otomano. Ottoman Empire, Turkey. Aunque la tierra pertenecía al Eterno, para que el que no sabe de historia, aquí está, pertenecía todavía a esa tierra a Yahweh. El pueblo del pacto fue dispersado entre las naciones porque le quitaron todo lo que era de ellos, que Dios le dio. ¿Ya entienden? Pensaban que lo habían borrado del mapa, pero estaban dispersados entre las naciones, cumpliéndose así la profecía de Deuteronomio 28, 64. Y Yahweh te esparcerá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, bajo los otomanos, entre el 1517 hasta el 1917. Gaza fue un pequeño puerto olvidado, pero seguía siendo símbolo de resistencia contra el regreso de Israel. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano cae. Y Gran Bretaña toma el control de Palestina, para el que no sabía. Ese mismo año, la Declaración Balfour promete restablecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío. Imagínense por donde Dios tuvo que permitir pasar para empezar a establecer el pueblo judío. En 1948, después del Holocausto, porque tan malos fueron que querían borrarlo a través del Holocausto también a los hermanos israelitas. Entonces, ¿en dónde murieron más? ¿En el Holocausto o en Gaza? Hay que ver, porque también en el Holocausto murieron niños, ahogándolos. Uno veía lo que hacían y no puede ser, ¿dónde está Dios? Pero era el plan de Dios, porque Dios que vive para siempre sabe que cuando uno muere vivirá. Él sabe dónde están. Nosotros todavía tenemos problema en entender estas cosas. Pero en este evento
En este tiempo, Gaza quedó en manos de Egipto y los refugiados árabes que no aceptaron la creación de Israel comenzaron a agruparse en esa zona, tratando de parar lo que Dios va a hacer. En Isaías 66:8, familia, ¿quién oyó cosas semejantes? Decía, concebirá la tierra en un día. En un día nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo del parto, Dios a luz a sus hijos. En 1948, Dios permitió la nación Israel nacer de nuevo en la tierra que se le ha prometido. Esto está fuerte. Cuando Roma conquistó la región, Gaza se transformó, recuérdense esto, en el lugar pagano. En 1967, Egipto a Hamás, durante la guerra de los 6 días, todos se levantaron contra el pueblo de Israel para parar su existencia. Israel, a través de esos 6 días, está respaldado otra vez por la mano de Dios, porque Dios trabaja en 6 días y en el 7º Él descansa. A través de la mano de Dios conquista a Gaza, conquista a Cisjordania y a Jerusalén oriental, recuperando el control de los territorios bíblicos. Fíjense, fueron ahí a ser la nación, pero buscar su historia bíblica en donde ellos habían nacido, cuando Yahweh los llamó a ser un pueblo. Poco después el grupo islamista Hamás tomó el poder, estableciendo un gobierno hostil y utilizando el territorio como plataforma de ataque, como lo que se veían siempre. Los palestinos del sur mandaban cohetes a Israel del norte. ¿Cuántos no vivimos cuántos cohetes que mandaba el famoso Arafat cuando era el ministro de los palestinos? Nunca había paz, siempre estaban en guerra y estaban a cruzar el borde. Pero Dios permitió cosas porque su pueblo todavía estaba bajo la falta del pacto. Desde entonces Gaza se ha convertido en el epicentro del conflicto moderno. Pero detrás de las guerras y los misiles hay una realidad espiritual más profunda. El espíritu de Filistea ha vuelto, resistiendo nuevamente el pueblo del pacto. Efesios 6:12 dijo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Gaza en la profecía de hoy. Los profetas Amos, Sofonías y Zacarías mencionan a Gaza en el contexto del juicio de los últimos tiempos, familia. Porque Gaza, Sofonías 2:4, porque Gaza será desamparada y Escalón asolada. Asdod será echada en medio del día y Ecrón será desraigada. ¿Qué es lo que ha pasado?
Gaza hoy está destruido. A través del pacto de paz que están haciendo, están dejando entrar a los de Gaza para atrás, los palestinos, porque están hablando de paz, están hablando que no van a haber más muertes, están hablando que es el tiempo ya de bajar las armas, en el que estas palabras indican que Gaza será el escenario de conflictos ante el regreso del Mesías que lo estamos viendo. No se trata solo de política, sino de una batalla espiritual entre el reino de Dios y las fuerzas que se oponen al cumplimiento profético. Es lo que se está viendo hoy. El creyente debe entender, familia, que Gaza no representa solo un lugar físico, sino una condición espiritual de resistencia. Cada vez que el corazón humano se opone al plan de Dios, se levanta un espíritu de Gaza. Resistencia. El deseo de mantener el control, resistiendo la voluntad divina. Ese es el espíritu de Gaza. Por eso Dios nos llama a derribar esas fortalezas internas mediante la obediencia y la fe. Quiere decir que mientras Gaza esté contra el reino de Dios espiritualmente, van a perder su guerra espiritual. Mientras estén físicamente contra el pueblo de Dios que está en obediencia, van a perder físicamente. ¿Perdieron hoy o ganaron? Ahí está la batalla. Perdieron. Se metieron con el pueblo de Dios en una de las fiestas de Dios. Dios permitió porque Él tiene un plan. ¿Cuál es la aplicación espiritual sobre el creyente? El creyente debe entender que Gaza no representa solo un lugar físico, sino una condición espiritual de resistencia. Cada vez que el corazón humano se opone al plan de Dios, se levanta ese espíritu. Está en la rebeldía, familia. Está en lo que siempre atacan a Israel. No es así. El Dios, no se equivoquen con el Dios de Israel, porque el Dios de Israel es santo, es puro, pero que la gente en Israel no sean, hay muchos que no son iguales en otros países, porque el demonio está donde quiera. Lo que hay que identificarlo. Segunda de Corintios 10:4 dicen: las almas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gaza significa ¿qué? Fortaleza. El conflicto en Gaza no es nuevo, familia. Es la continuación de una lucha milenaria. Cada bomba, cada guerra y cada noticia son manifestaciones físicas de una guerra espiritual que comenzó con Ismael y Isaac. Pero la victoria está asegurada, porque el Dios de Israel reina sobre las naciones y cumplirá su propósito como Él dice, no como el mundo dice. El Eterno está restaurando su pueblo y lo va a hacer a quien le guste y a quien no le guste. Es su pueblo pronto, la voz de Sion se oirá otra vez.
dice Yahweh, en toda la tierra. Quiere decir que Israel no solamente va a ser el pedacito que estamos viendo. Toda la tierra va a ser Israel. El Eterno está restaurando. El Eterno se está moviendo en los tiempos finales. Analiza tu vida, cómo estás. Si tienes un poco del espíritu de Gaza, es tiempo de sacártelo completo antes que el Eterno venga sobre ti. Si tienes un poco espíritu anti-Cristo, anti-Mesías, también te sugiero que mires tu camino y busques de Dios completamente. Si tienes un espíritu que está siempre contra la obediencia del Eterno, busca una sanidad urgente, porque lo que viene sobre ti no va a ser fácil, familia. La oportunidad está una vez más en tu vida. Una vez más hoy te está llamando Yahweh. Mira tu camino y te está diciendo, oye Israel, te está llamando. Jeremías 23:3, así dice Yahweh, yo recogeré al resto de mis ovejas, todas las tierras a donde las eché, dice Yahweh, y ahí las haré volver a sus pastos, dice Elohim, y crecerán y se multiplicarán. ¿Eres tú oveja de Yahweh? Analiza. Aquí huele oveja. ¿Cuál es el problema? Porque el que no huele oveja tiene una situación grave. Israel en el corazón de la profecía. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Israel es el eje del propósito divino. No existe una sola profecía escatológica que no se está relacionada con el destino de nuestra nación, Israel. El Señor escogió a Israel no por su tamaño, sino para mostrar al mundo su fidelidad. Ahí está la llave. No por su tamaño, su fidelidad. Un lugar que es más chiquito que la Florida es la segunda potencia en el mundo. Pero entendemos por qué. Porque Yahweh está atrás de ello. Porque dice Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Yahweh, tu Dios. Yahweh te ha escogido para hacerle un pueblo especial. De aparte que sea santo, es especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra, dice Elohim. Ya te lo declaró. Más que todos los pueblos que están en la tierra. Por eso cada intento de borrar a Israel es una confrontación directa con el plan del Creador, familia y gobiernos que están locos allá afuera. Las guerras que vemos en la tierra son reflejo de una guerra espiritual en los cielos, en los Shabaim, por el cumplimiento de las promesas del pacto. ¿Ve? Es importante. Después de los siglos, la dispersión, el regreso de los judíos a su tierra fue un cumplimiento literal de las Escrituras. El profeta Ezequiel lo anunció claramente en Ezequiel 36:24 y dice, y os tomaré de las naciones y recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestros países, dijo Yahweh. ¿Eres Israel? Amén. En 1948 esta palabra se cumplió cuando Israel volvió a ser una nación en un solo día. En un solo día, y a pesar de la oposición de todas las naciones,
el Eterno sopló vida sobre los huesos secos del exilio y restauró su identidad. Yendo bien lejos en la historia de nuestros hermanos. Ezequiel 37, 11 y 12 dice: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, yo abro vuestros sepulcros. Fíjense, familia, analicen. Dios está diciendo que Él va a abrir vuestros sepulcros en ese tiempo. Dios está diciendo que Él va a hacer algo que nunca nadie ha visto en la historia de ese tiempo de la vida, y nosotros tampoco hemos visto porque no estábamos ni nacidos ni pensados. Pero hoy, como ya sabemos quién es Yahweh, sabemos que lo que Él hizo fue algo para enseñarle al pueblo que Él era Dios. Y aquí yo obro vuestros sepulcros, y yo os haré subir de vuestras sepulturas el pueblo mío. Wow, eso sí son lo que dice las escrituras de los huesos secos. ¿Cómo es así? Es fácil. Ezequiel, el valle de los huesos suecos. La ciudad de Jerusalén es el La mano del Señor vino sobre mí, me llevó en el Espíritu del Señor. Amén. La ciudad de Jerusalén. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos, a su alrededor, y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Es el epicentro del tiempo profético. Cada acontecimiento importante de los últimos días irá Y me dijo: en el hijo de pueblo hombre, de esta ciudad. ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí: Señor, Dios, tú lo sabes. Y levanta todos los huesos. Levántense huesos secos. Ahí está Yahweh, poniendo su mano sobre Israel, levantando los huesos secos para que vean que Él es Elohim. Él es el Dios de los dioses. Él es el único que puede revivir a los huesos secos. Y acontecerá ese día levántate, oh Yahweh. Por vivir otra vez. Vivir otra vez. Dios está llenando esos huesos secos de carne, levantándolos y llenándolos de espíritu, para que vean que Él es Yahweh. Ezequiel,
se listan para batallar. Fuego a Judá reunirse, su alma es solo alabar. Otro vez, aquellos que duermen, los que no viven. Otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven vivir. Oh Yahweh, solo tú sabes. Levanta al pueblo de Yahweh, levanta los huesos secos para que estén libres completamente en el nombre de Jesús. Amén. Desde su torre anunciar La ciudad de Jerusalén, el epicentro del tiempo profético, cada acontecimiento importante de los últimos tiempos, días gira en torno de esta ciudad, Jerusalén, Jerusalén. Huesos secos, levántate, Yahweh está. Ahí vieron a través de Ezequiel que Yahweh levanta hasta todos los huesos secos. Si hay huesos secos en tu vida, es tiempo de entrenar tu vida, Yahweh, para que te levante completamente también. La ciudad de Jerusalén es el epicentro del tiempo profético, familia. Cada acontecimiento importante de los últimos días que estamos entrando gira en torno de esta ciudad. Zacarías profetizó que Jerusalén sería piedra pesada para todas las naciones. Zacarías 12:3. Y acontecerá en aquel día en que pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se le cargaren serán despedazados. Cuando los ojos del mundo están sobre Jerusalén, significa que el reloj del Shamaín de los cielos está avanzando hacia el cumplimiento final del plan de Dios. Las naciones hoy están bajo un juicio divino. Dios juzgará a las naciones según su trato hacia Israel, dice la palabra. Joel declara que el juicio vendrá por haber dividido su tierra y esparcido a su pueblo. Reuniré a todas las naciones, dice Yahweh, Joel 3:2, y les haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos, en causa de mi pueblo y de mi heredad, Israel. El espíritu del mundo busca dividir a Jerusalén, familia, negociar su territorio y neutralizar su valor espiritual. Pero el Eterno ha dicho: yo habito en Sión. Nadie puede cambiar lo que Dios ha decretado. Él te está esperando a mí y a ti en Sión, porque somos parte del pueblo. La iglesia no reemplaza a Israel. La iglesia fue inyectada en el mismo olivo, pero eso los creyentes deben orar, bendecir y apoyar al pueblo del pacto, no al pueblo del diablo. Amén.
Concluyo. ¿Entendimos la historia? Es importante, ¿no? El apóstol Pablo escribió en Romanos 11:18: no te jactes contra las ramas, no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. La iglesia en los últimos tiempos será una iglesia alineada en obediencia con Israel, comprendiendo las raíces de Yeshua, de la fe y el cumplimiento de la Torá en el Mesías. ¿Somos de esa iglesia hoy? Amén. El espíritu de revelación restaurará la comprensión del pacto original y preparará a la novia para el regreso del esposo. Así que, familia, estamos ya en las señales del fin. Yeshua mismo profetizó que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. Lucas 21:24. Hoy vemos el cumplimiento de esa palabra. Israel ha vuelto, Jerusalén está bajo su autoridad y el mundo entero observa el conflicto que anuncia su pronto regreso. Zacarías 14:4: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. El regreso del Mesías no ocurre en Roma ni en Nueva York, familia, sería en Jerusalén, en la ciudad del gran rey, del gran yo soy. Así que el templo que están haciendo no es para Yahweh. Él va a destruir ese templo, porque Él no mora en templos de hombre. El templo de Yahweh está en ti y en mí. Por eso que en su palabra dice que está en mí es mayor del que está en el mundo. Así que levanten, pueblo de Yahweh, para oración. Abba, te damos gracias en este día. Te bendecimos, Padre Santo, sabiendo que tú estás en control de todo lo que viene sobre nuestras vidas. Así que, Abba, te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Padre Santo. Y te damos gracias en este Sukkot, que estamos bajo tu cobertura, de que tú vas a cambiar nuestros corazones para seguir moviéndonos en los caminos tuyos, en los pactos de la obediencia. Amén. Shalom familia en Facebook Live, que Yahweh los bendiga y estudien un poco de historia, que es importante, de bendición. Yahweh bendiga a todos los que están conectados y bendiga sus hogares. Declaro sanidad y liberación sobre todos los que están allá afuera. Busquen de entrar en los pactos de Elohim, que el pacto de Dios es el que salva. Amén. Shalom.